Hola, hola, ¿qué tal? Ganó Cerro, hizo lo que tenía que hacer, ganó 1-0 el conjunto de Barrio del local ante Guaraní en lo que fue el partido, el campeonato. Sí, no se definió todavía del todo lo que va a ocurrir, pero fue un partidazo. Tenía los condimentos necesarios para que sea una noche inolvidable para uno o para otro. Los que no lo van a olvidar esta noche definitivamente son los hinchas azulgranas que colmaron la nueva olla. Dijeron presente, muchos especularon en la semana con que cuánta gente iba a llevar Cerro, que no todos iban a ir. Sí, el horario era una porquería, pero este es el pueblo azulgrana, esto es Cerro a fin de cuentas. Que pase lo que pase con el equipo, te va a estar ahí la hinchada, te va a responder. El hincha genuino de verdad va a estar ahí siempre. Y era una oportunidad única para estar, para decir presente, para demostrar el apoyo, para que vean los jugadores que el hincha no les deja tirado al equipo. Y no es sorpresa, no es sorpresa lo fiel que es el hincha del Ciclón. También destacar la hinchada de Guaraní que fue y colmó su sector, la grada Petengil, se portó, estuvo a la altura. Como siempre, el hincha guaraní en general estaba a la altura de las circunstancias, peleando contra todos. Y tenía que ser para uno o para otro. Veía difícil el empate, aunque el empate iba a venir bien para el hincha legendario. El empate iba a ser un triunfo para el hincha guaraní. ¿Qué pasó? No se dio de esa forma el partido. Inició con todo el Ciclón buscando los 3 puntos porque evidentemente era lo que necesitaba. Un empate no le servía de nada a Cerro y entró con todo Cerro. Tenía mucho la pelota, tenía la posesión del balón en su mayor porcentaje, por decirlo así, pero como siempre no era profundo. Cerro tenía la pelota al pedo, tipo, tiraba centro, Cecilio le venía la pelota muy impreciso, Iturbe empujaba pero no se daba. Blas Rivero, como siempre, destacado, sus labores, sus llegadas por las bandas, se levantaba la pelota, no eran buenos centros. Pachi Carrizo también un poco impreciso, pero yo creo que eso fue en general del equipo de Cerro. Parte de lo que uno critica siempre de este equipo, de este plantel de jugadores, es que a la hora de la verdad, como que susupá, ¿entienden? Que se cagan todo, por decir así, no les da miedo, qué sé yo, estos grandes escenarios. Los vimos en Copa Libertadores, los vimos en Superclásico. Hoy no lo vimos, hoy no lo vimos. Y cabe destacar eso. Hay que decir también las cosas cuando hacen bien los jugadores de Cerro. Hay que darle lo suyo, hay que darle su estrellita, como es que en la escuela se hacía, bien hecho, buen trabajo te hacía la profe ahí, el sellito y el dibujito ese. Bueno, ese, para ponerle el sellito y hasta ahí, porque todavía no ganaron nada, ¿eh? Faltan todavía 3 fechas. No vaya a hacer cosas, no vaya a hacer cosas, ¿eh? Ya saben a lo que me refiero. Faltan 3 fechas. Un sello de buen logrado, puño cerrado, a celebrar porque hay que festejar los 3 puntos, pero hasta ahí cerró, hasta ahí. Esto es paso a paso. Yo creo que el hincha genuino sabe, el hincha de verdad, el que es consciente, el que entiende de fútbol también sabe, no hay que subestimar al hincha, sabe que no se ganó todavía nada. Sí, se dio un paso adelante, se golpeó el puño por la mesa, dijeron, acá está Cerro, este es Cerro, vamos a ganar el título. Calma, calma, como dice Cristiano Ronaldo, calma, porque Guaraní no va a bajar los brazos. Y Guaraní perdió un partido, gente, como se dice. No perdió un partido, por más que la gente va a decir, o el hincha promedio va a decir, ah, Guaraní pechea tal cosa, pero vamos, no, le ganó Cerro. Le ganó un Cerro totalmente a la altura, un equipo sólido el que se mostró el Cerro hoy. Como les dije antes, tuvo algunas, qué sé yo, algunos pasajes del encuentro donde estaba impreciso, qué sé yo, falto de confianza, pero es normal, porque el escenario ameritaba eso, tipo, le daba que, o que uno u otro equipo sienta eso. Y como ya les digo, Guaraní mantuvo bajo control el primer tiempo dentro de todo y tenía todo a su favor, tenía todo a su favor Guaraní para llevarse el puntito o los 3 puntos.
Disculpen una desprolijidad con mi cámara. Sigamos. ¿Y qué más pasó? Guaraní entró en el segundo tiempo mejor, entró a presionar, no entró a especular, porque uno puede criticarlo a Bernay o al planteo, si es que Guaraní se defendía todo el segundo tiempo y no fue así. Guaraní entró a presionar alto el segundo tiempo. Cerro no podía salir jugando. Arias cada que era saque de arco para Cerro hacía este gesto, vamos, vamos para adelante. Y sí, porque no podía salir jugando. Ya que con lo que algunos jugadores estaban imprecisos y vas a arriesgar, ¿entendés? ¿Entienden? Y Cerro dijo, bueno, vamos a ir de otra forma, vamos con la pelota, qué sé yo, pero no vamos a joder acá tiki tiki en el área mientras Guaraní nos presiona a lo loco. Y sí, ¿qué pasó? Vinieron los cambios, Guaraní se puso un poco nervioso en el partido, empezó a cometer muchas faltas, faltas que para mí eran evitables, prescindibles, no eran así faltas de vida o muerte. Luego empezó a hacerse amonestar el conjunto guaraní, porque acá no gana ni con que el árbitro condicionó, no sacó tarjetas, no. Todas las amarillas que yo vi al menos eran justas ganadas, bien ganadas. Guaraní se empezó a hacer amonestar, empezó a matar tiempo también, lo que es normal. Todos los equipos lo hacen cuando les conviene, es normal, es parte del juego. Los lloros no tienen que ir al jugador de Guaraní, ni al técnico, ni a nadie. Tienen que ir al árbitro en todo caso que le apure para que juegue rápido. Qué sé yo. Eso es algo hipócrita que a veces muchos hinchas lloran o jugadores mismos lloran, pero cuando ellos lo hacen, ahí está. Bueno, a ley pareja nadie se queja, así debería ser. ¿Qué pasó? Metió cambio Cerro, empezó a mejorar el equipo con la salida de algunos jugadores que no estaban más rindiendo al 100 o no estaban simplemente en sintonía con el equipo, y ahí vino el gol. Apareció el hombre de los goles importantes, Ignacio Aliceda, señores, para el delirio de toda la olla, para la felicidad de todo hincha azulgrana que también viene sufriendo mucho desde 2021, aquel clausura justamente peleado contra Guaraní hasta el último minuto, que no grita campeón, y fue como un descargo de parte del hincha, de los que estaban ahí, de todos, porque acá en mi barrio, acá donde yo estoy haciendo el video, se escuchó un grito ensordecedor, no me imagino lo que habrá sido allá en el estadio. Increíble el ambiente, la vibra, se siente así el partido, por más que uno lo ve desde la televisión, espectacular. Y la contracara de todo esto, Guaraní, la desazón, el nerviosismo, el famoso Puyaro, como le decimos, que vos veías, enfocaban al banco suplente y lo veías a Bernay con una cara de qué hago, qué voy a hacer, cómo puedo darlo vuelta, porque de una gana seguro tenía el de entrar ahí, meter un centro, lleve algo, tipo a veces medio resignado también, pero es normal porque baldazo agua fría fue para el conjunto legendario, que si bien el gol se dio a los 64, 65 minutos aproximadamente, ya no pudo oponer mucho Guaraní. Sí, lo intentó a base de empuje, de huevo, como se dice. Nadie puede decir que no dejó todo Guaraní, pero no se le dio. Y tenés en contrapartida a Cerro, oponiendo una defensa sólida, así, oponiendo buena resistencia. Ya entendieron, una buena resistencia. El arquero Arias respondió cuando tuvo que responder, empezó a hacer tiempo, lo que hacía Guaraní anteriormente, empezó a matar el tiempo de manera inteligente, porque hay que ser inteligente, pillo, como se dice, vivo, para matar el tiempo de manera correcta. Eso lo hace bien el arquero de Cerro. Y Cerro lo tuvo para liquidar, Guaraní tuvo el empate, al último tuvo un remate que va al travesaño, increíble. Fue un partido para el infarto, no me imagino ustedes los hinchas de Cerro y de Guaraní, de Olimpia también, ¿por qué no? De todos los equipos mirando el encuentro. Y nada, nos dejó una linda velada, por eso ameritaba estar así de gala también para hablarles de este encuentro que fue frenético para el infarto. Muy lindo partido para el hincha neutral sobre todas las cosas, un muy lindo espectáculo. La gente se portó, llenó las gradas, como ya les dije antes, y tenía que ganar uno, fue el Ciclón. La tabla queda de la siguiente manera, con 39 puntos, Cerro arriba de Guaraní, por, ya saben,
Cerro está arriba por el tema de los duelos entre sí. Cerro ganó el primer duelo 4-2, creo que fue en la primera rueda, y lo ganó ahora. Así que si igualan en puntos, Cerro campeón. Pase lo que pase, Cerro campeón. No se define por diferencia de goles, se define por los duelos directos entre sí. Bueno, Cerro Guaraní 39. Ahí viene Trinidense, ojo, con el Triqui, que estamos con 30 puntos. Atrás de Trinidense vienen 2 de Mayo con 29 puntos. Nacional y Recoleta con 28 puntos, y el resto de los equipos nos chupan huevo porque están ahí abajo. La tabla importante ya se los mencioné. La próxima fecha Cerro se va a enfrentar al Sportivo Trinidense. Queda fecha y horario a confirmar, estadio también. El presidente de Trinidense dijo que se va a disputar en Gran Asunción, no se va a ir al interior del encuentro, así que veremos qué pasa. Puede ser en Itagua, puede ser en Capiatá, puede ser... No sé por qué en el Defensores no surgió la opción, por algo será. Pero bueno, esto es lo que dejó el partido de Cerro Guaraní, el partido del campeonato para mi gusto. Espero hayan llegado hasta acá y hayan disfrutado también el encuentro de la manera en la que yo lo hice como buen futbolero. Dejo acá el video para que no se extienda más y nos vemos en la semana nuevamente con más análisis de fútbol. Muchas gracias a los que hacen el aguante siempre.